Para hablar de una solución, primero hay que hablar del problema, y lo primero que habría que decir es que después de la crisis de las quiebras bancarias, que todavía estamos pagando el precio literalmente, ¿verdad?, con los bonos que se emitieron, los CENIs, etcétera, la economía de Nicaragua no había tenido un impacto en la medular, por así decirlo. Entonces, en economía hay que ver dos aspectos. Primero, lo que se sabe de un tema en términos financieros, en términos comerciales, en términos de producción, sabiendo que hay una parte que no se sabe. Pero, por otra parte, está un aspecto psicológico. Buena parte de las corridas bancarias o de estos shocks son generados no porque el impacto económico sea demoledor de un determinado fenómeno, sino que porque ocurre en un momento determinado, en un sector determinado, y es recibido de determinada manera, y entonces se expande el impacto por temas psicológicos. ¿Qué tenemos aquí? Primero, una empresa de larga data en Nicaragua que cumplía un papel en una parte de la cadena de cafetalera clave. ¿Qué es lo que hacía CISA por décadas? Primero, que financiaba, facilitaba financiamiento para los productores cafetaleros para el desarrollo de sus actividades normales, ¿verdad? Ya que están relacionadas con el cuidado del cafetal, el pago de la mano de obra, transporte, etc. En segundo lugar, por determinados canales también los insumos necesarios para la producción, y en tercer lugar el acopio del café y su exportación, de tal manera de que el CISA prácticamente controlaba toda la cadena, desde el insumo, la financiación, la recolección, el procesamiento y la exportación. Y la participación en este sector productivo era un poco más del 40%, es decir, un papel decisivo. De repente quitas este eslabón clave, pues hay dos posibilidades: o la cadena se rompe o rápidamente la reparás. ¿Cuáles son los problemas aquí? Por un lado, que en un régimen democrático, con Estado de Derecho, con un Estado que tenga instituciones profesionales, independientes, etc., un papel del Estado, ¿verdad?, facilitando espacios para encontrar y aplicar soluciones, pues sería lo normal. En el caso de una dictadura voraz, que no solo reprime, sino que ejerce el poder político para acumular riquezas, el riesgo de cualquier tipo de intervención por parte de instituciones de la dictadura siempre va a estar detrás de el sombrero que se pongan las orejas del lobo y de la mascarilla que se pongan el hocico y los colmillos sedientos de acumular riquezas. Esto no es ninguna exageración, ya existió aquí con las quiebras bancarias, que fueron una piñata monumental, no solo en términos financieros, sino que también de propiedades, productores que perdieron sus propiedades por el mínimo de su valor y que fueron a concentrarse
en lo que ya venía configurándose como era esta alianza entre grupos económicos poderosos y grupos económicos poderosos vinculados a Daniel Ortega. Entonces, el mayor peligro que existe aquí es que la mafia en el poder, utilizando su poder político y sus instituciones, intervenga en este proceso y que sea con el afán de llevarse la tajada de león, aprovechando el nerviosismo y la incertidumbre que ocurre. En realidad, cuando uno ve la cifra, pues no ve a la vuelta de la esquina una catástrofe, ¿verdad? Porque el monto de los créditos a las instituciones financieras internacionales, quiero decir nacionales, a los bancos, no es desmesurado, y los mismos bancos podrían propiciar alguna solución en cualquier caso. Para cualquier solución, la clave es que no agarren desguarnecidos, desamparados a los productores de café. Vi con mucho entusiasmo el anuncio en un medio de comunicación. Imagínense en qué condiciones estamos. Alguien que tuvo un productor en su legítimo derecho de defender su propiedad y su trabajo y el de sus trabajadores, tuvo que ocultar su identidad para decir que los cafetaleros se estaban organizando. Esto no es política, ¿verdad? Que los cafetaleros, los productores de café de distintos tamaños, se junten a partir de los intereses de cada uno de ellos para preservar sus propiedades, su producción, su actividad económica, es un derecho elemental, y juntarse alrededor de esos intereses es un derecho fundamental, pero no solo beneficia a ellos, sino que también, dado el peso específico que tiene la actividad cafetalera en Nicaragua, en términos de exportaciones, en términos de empleo, en términos de redistribución, los cortadores, los transportistas, etcétera, los que trabajan en los beneficios, etcétera, también que los cafetaleros se asocien para defender sus derechos es algo que necesariamente repercutiría en bien del conjunto del país.